Ana Catalina Emmerich, la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús delante de Caifás. Jesús fue introducido en el vestíbulo, en medio de los clamores, de las injurias y de los golpes. Lo condujeron ante los jueces. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miró sin volver la cabeza para no denunciarlos. Apenas estuvo en presencia del consejo cuando Caifás exclamó: «Ya estás aquí, enemigo de Dios, que llenas de agitación esta santa noche». La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del cetro ridículo puesto entre las manos de Jesús. Después que las leyeron, Caifás se desató en invectivas contra el Salvador. Los alguaciles le pegaron entre empellones con unos palos agudos diciéndole: «Responde, abre la boca, ¿no sabes hablar?». Caifás, con mayor ira que Anás, hizo una porción de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente, con los ojos fijos en el suelo. Los alguaciles querían obligarle a hablar, lo empujaban, maltratábanlo, y un perverso le puso el dedo pulgar con fuerza en la boca, diciéndole que mordiera. Presto comenzó la audiencia de los testigos. Tan pronto el populacho, excitado, daba gritos tumultuosos, como se oía hablar a los mayores enemigos de Dios entre los fariseos y los saduceos reunidos en Jerusalén de todos los puntos del país. Repetían las acusaciones, a que él había respondido 1000 veces, que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de estos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, que frecuentaba su trato con publicanos y pecadores, que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que hablaba siempre de su reino, que desechaba el divorcio, que se llamaba pan de vida, etc. Así sus palabras, sus instrucciones y sus parábolas se desfiguraban, mezclándolas con calumnias y crímenes. Pero todos se contradecían y se perdían en sus relatos. El uno decía: «Se intitula rey». El otro: «No, solo se deja dar ese nombre, y cuando han querido proclamarlo rey se ha escondido». Un tercero gritaba: «Dice que es hijo de Dios». Un cuarto: «Se llama hijo, porque cumple la voluntad del Padre». Algunos referían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran sortilegios. Había muchas acusaciones y testimonios sobre el sortilegio. Los fariseos de Séforis, con los cuales disputara una vez sobre el divorcio, lo acusaban de falsa doctrina, y un joven de Nazaret, a quien no quiso admitir por discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no podían establecer ninguna acusación sólida y fundada. Los testigos comparecían más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Disputaban entre ellos, y mientras tanto Caifás y algunos miembros del consejo no cesaban de afrentar a Jesús. «¿Qué rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a las legiones de ángeles de que has hablado en el huerto de los olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y de los locos que has seducido? Responde. Habla ante el juez. ¿Eres mudo? Más valía que te hubieras callado delante del pueblo y de la multitud de mujeres que adoctrinabas. Allí hablabas demasiado». Todos estos discursos iban acampanados de malos tratamientos de los empleados subalternos del tribunal. Solo por milagro pudo resistir a todo esto. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo. Otros, al contrario, opinaban que su madre había sido una virgen piadosa en el templo y que la habían visto casar con un hombre temeroso de Dios. Reprocharon a Jesús y a sus discípulos el que no sacrificasen en el templo. En efecto, no he visto jamás que Jesús o los apóstoles llevaran víctimas al templo, excepto los corderos de la Pascua. Sin embargo, José y Ana, mientras vivieron, sacrificaron con frecuencia por Jesús. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio y no estaban por ello sujetos a ninguna pena. Dirigíanle sin cesar la acusación de sortilegio, y Caifás aseguró muchas veces que la confusión que reinaba en las deposiciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Algunos dijeron que solemnizara la Pascua comiendo la víspera, en contra de la ley, y que el año anterior había hecho innovaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podían justificar nada que tuviera algún fundamento. Nicodemo y José de Arimatea fueron citados a explicarse sobre que había celebrado aquella fiesta en una sala perteneciente a uno de ellos
y probaron con escritos antiguos que de tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso de comer la Pascua un día antes. Añadieron que la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo habían concurrido. Esto descompuso a los jueces. Pero sobre todo, Nicodemo irritó mucho a los enemigos de Jesús cuando hizo constar por los archivos el derecho de los galileos. Este derecho les fue concedido, entre otros motivos, porque antiguamente había tal afluencia en el templo que no se hubiera podido acabar para el sábado si se hubiese tenido que hacer todo en el mismo día. Aunque los galileos no usaron siempre de este derecho, sin embargo, constaba perfectamente establecido en los textos que citó Nicodemo, y el furor de los fariseos contra este último se acrecentó cuando dijo que el consejo debía estar poco satisfecho por las chocantes contradicciones de todos esos testigos en un negocio emprendido con tanta precipitación, la noche víspera de la fiesta más solemne. Echaron a Nicodemo miradas centelleantes y continuó la prueba de los testigos con más precipitación e impudencia. En fin, se presentaron dos diciendo: Jesús ha dicho: yo derribaré el templo edificado por las manos de los hombres, y en 3 días reedificaré uno que no estará hecho por la mano de los hombres. No estaban tampoco estos acordes. El uno decía que quería construir un nuevo templo, y que había comido la nueva Pascua en otro edificio, porque quería destruir el antiguo templo. Pero el otro decía que ese edificio estaba construido por mano de hombre, y que, por consiguiente, no podía haber hablado de ese. Caifás estaba lleno de cólera, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la inefable paciencia del Salvador producían viva impresión en muchos de los asistentes. Algunas veces silbaban a los testigos. El silencio de Jesús inquietaba a algunas conciencias, y 10 soldados se sintieron tan penetrados de lo que oían que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan, les dijeron: este silencio de Jesús el Galileo, en medio de tan malos tratamientos, parte el corazón. Pero decidnos, ¿a dónde debemos ir? Los 2 apóstoles, desconfiando de ellos, o temiendo ser denunciados como discípulos de Jesús, o ser reconocidos por algunos de los presentes, les respondieron con mirada melancólica: si la verdad os llama, dejaos conducir por ella. Lo demás, ello solo se hará. Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron allende el monte Sión, a las grutas del mediodía de Jerusalén, donde hallaron muchos apóstoles escondidos, quienes tuvieron miedo de ellos y a los cuales anunciaron lo que sucedía a Jesús. Caifás, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó 2 escalones y dijo a Jesús: ¿no respondes tú nada a ese testimonio? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los alguaciles, asiéndole por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y diéronle puñadas bajo la barba, pero ni aun así hubo de levantar los ojos. Caifás elevó las manos con viveza y dijo en tono airado: yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Había un profundo silencio, y Jesús, con voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: yo lo soy, tú lo has dicho, y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo. Mientras que Jesús profería estas palabras, le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición que no puedo expresar, vi a Dios Padre Todopoderoso. Vi también los ángeles, y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás, vi el infierno como una esfera de fuego entre tinieblas, llena de horribles figuras. Él estaba encima, y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Todo aquel espectáculo me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que era el Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló a su voz, y después vomitó todos sus furores en aquella casa. Todo lo que veo se me representa con formas y figuras. Este lenguaje es para mí más exacto, más breve y más expresivo que ningún otro, porque los hombres son formas, no puras palabras y abstracciones. Vi la angustia y el furor de los infiernos manifestarse bajo 1000 imágenes horribles, que parecían salir de diversos sitios.
Me acuerdo, entre otras cosas, de una multitud de pequeñas figuras negras, parecidas a perros, que corrían sobre las patas de atrás y estaban armados de uñas largas. Yo no puedo decir qué especie de mal se me mostrara bajo esta forma. Vi multitud de espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes. A veces se sentaban sobre su cabeza o sobre sus hombros. Vi en ese mismo momento fantasmas horribles salir de los sepulcros del otro lado de Sión. Yo creo que eran espíritus malignos. Vi otras muchas apariciones alrededor del templo, y entre ellas muchas figuras que parecían arrastrar cadenas como cautivos. No sé si estas últimas eran también demonios o almas que bajaban al limbo. Estas cosas no quisiera que escandalizaran a los que las ignoran, pero se sienten cuando se ven y los cabellos se erizan sobre la cabeza. Creo que Juan vio algo de este espectáculo, pues le oí hablar de él más tarde. Todos los que no eran enteramente réprobos sintieron con profundo terror cuanto hubo de horrible en este instante, y los malos sintieron redoblar su odio y su furor. Caifás, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, sajólo con su cuchilla y lo rasgó en un ímpetu de cólera, diciendo en alta voz: «¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos testigos? ¿Le oísteis? ¡Blasfemó! ¿Cuál es vuestra sentencia?». Entonces todos los asistentes gritaron con voz de trueno: «¡Es digno de muerte! ¡Digno es de muerte!». Durante esta horrenda gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Los enemigos de Jesús estaban poseídos de Satanás, lo mismo que sus aduladores y sus agentes. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los circunstantes que conservaban algo bueno, sintiéndonos penetrados de tal horror, que muchos se cubrieron la cabeza y huyeron. Los testigos más ilustres, con la conciencia agitada, salían de la sala, donde ya no eran necesarios. Los otros se colocan en el vestíbulo alrededor del fuego, donde les dan dinero, de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Os entrego este rey, rendid al blasfemo los honores que merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a la sala redonda, situada detrás del tribunal, donde no podían verles desde el vestíbulo. Juan, en medio de su profunda aflicción, se acordó de la pobre madre de Jesús. Temió que la terrible noticia llegara a sus oídos de una manera más dolorosa por boca de algún enemigo. Miró al Señor diciéndose entre sí: «Tú sabes por qué me voy». Y se fue a la Virgen, como si hubiese sido enviado por Jesús mismo. Pedro, lleno de inquietud y de dolor, y sintiendo más vivamente el frío penetrante de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre, donde se calentaba la vil canalla. No sabía qué hacerse, pero no podía alejarse de su maestro. Para conocer más sobre la filosofía cristiana, doctrina y espiritualidad católica, suscríbete y comparte los vídeos.